Amén, damos gracias a Dios por estar aquí. Me disculpan por los nervios, pero esto es en vivo, como dicen. Amén. Vamos a estar rápidamente yendo a nuestras Biblias para que estar dando inicio al primer libro a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 21. Amén. Amén. Primera de Corintios 15, 21. Vamos a estar leyendo el 21 y 22 para así darle inicio a la conferencia de esta noche. Amén. Amén. Pueden confirmar con un amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Amén. ¿Se puede sentar? Con esta lectura bíblica damos inicio a la conferencia de esta noche, que como ya se dijo, vamos a estar hablando en esta noche sobre Jesús. Vamos a estar hablando de Jesús desde un punto de vista de Jesús como el segundo Adán. Amén. Si quieren pueden ir revisando el material que se les facilitó por el grupo, en el cual están los puntos a tratar. Y me gustaría iniciar hablando sobre que la historia de la humanidad tiene dos puntos de referencia, dejando de lado ya lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero a pesar de estas dos cosas se rigen por estas dos personas. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y la historia de la humanidad se rigen por dos personas, se rigen por dos cosas, el cual fue el primer hombre, Adán, y Jesús, el Hijo de Dios. Amén. A través de Adán, la humanidad entró en un estado de perdición. A través de Adán, la humanidad pierde algo que a él mismo se le había otorgado. Usted dirá, ¿cómo así? Tranquilo, no se me desesperes, que ahora es que estamos empezando. Son varios puntos a tratar en el cual usted entenderá o usted aprenderá, si no lo sabía, por qué Jesús es considerado por Pablo en el libro de los Corintios como el postre Adán o el segundo Adán. Amén. Y me gustaría hablar como Adán, el primer hombre, cabeza de la humanidad. Adán, como dice la Biblia, en el libro me gustaría que vayan buscando rápidamente a alguien, el libro de Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Amén. Ténganlo por ahí. Génesis 1, 26 y 27. Adán, a diferencia de todas las demás creaciones de Dios, fue hecho con las manos de Dios. Vemos que Dios en el inicio dice, hágase la luz, y se hace la luz. Vemos que Dios en el inicio dice, vamos a separar lo seco de lo mojado, y a uno llamó tierra y a otro llamó mar. Pero al momento de crear al hombre, al momento de crear a Adán, dice la Biblia que él los hizo con sus manos, sopló aliento de vida y dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y me gustaría que alguien, quien buscó Génesis, lo leyera, por favor. 1:26. No importa. Amén. Como podemos ver donde yo, nuestra hermana pastora, aquí registra que Adán fue hecho con la mano de Dios. Adán, a diferencia de los demás, fue hecho con la capacidad de pensar, fue hecho con la capacidad de sentir, fue hecho para dominar, para estar superior además a todas las creaciones. Por eso es que nosotros tenemos la capacidad de que si queremos comer vaca, matamos una vaca. Si queremos construir aquí, mochamos todas las plantas, todas las matas, todos los árboles y construimos aquí. Porque estamos hechos para subyugar la tierra, para gobernar la tierra. Entonces, Adán, no como muchos creen, esto es un tema de mucha controversia, pero Adán no viene de una evolución. Adán no se hizo por casualidad. Adán no fue un error. Adán no viene de procesos ciegos. Fue formado, vivificado y posicionado para gobernar en el huerto.
Amén. Adán fue creado ya como un hombre. Él no pasó por la etapa de niñez, de adolescencia, ni de juventud. Amén. Ahora vamos a entrar al punto número 2. El propósito de Adán. Adán tuvo como propósito ser representante y reflejo de Dios en la tierra. Algo muy interesante que leyó Sobeida es que dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por ende, Adán tenía la capacidad similar a la de Dios de poder gobernar sobre los demás. Adán tenía la capacidad, o el ser humano tiene la capacidad de enseñorearse sobre las demás cosas. El propósito de Adán fue gobernar en el huerto, poner orden. Y ya usted sabe que Adán tuvo que ponerle los nombres a todos los animales, a las frutas y así sucesivamente. Y me gustaría que buscaran Génesis 2, 16 y 17. Amén. Y también Génesis 3, 6. Bien, Adán no era autónomo. Su vida debía de depender de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo así? Sencillo. ¿Quién encontró Génesis 2, 16? Amén. La hija de Carlos. Amén. Aquí vemos que Adán no era autónomo. Adán dependía de su obediencia hacia Dios. Ahora vamos a estar leyendo en Génesis 3:6. ¿Quién lo tiene? Nuestra hermana Lynn. Amén. Con este versículo entramos al punto número 3. La caída, la desobediencia de Adán. Adán quebrantó, podríamos decir, el mandato que Dios le dio. La única regla que Dios estableció hacia Adán, Adán en ese momento la rompió. Adán desobedeció. ¿Y qué llevó esto? A lo que hoy en día se conoce como pecar. Adán, al desobedecer a Dios, pecó. Y su pecado no solo afectó a su relación con Dios, sino que su pecado nos afectó a todos nosotros. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente somos descendencia directa de Adán. Por ende, somos herederos de pecado. Al momento de Adán tener un hijo con su mujer, Eva, así sucesivamente, hasta llegar hacia donde usted, hasta llegar a donde mí, en sus genes, en sus rasgos sanguíneos, están los cromosomas, está todo eso biológicamente, pero también está el pecado. Entonces, al Adán pecar, ¿qué perdió? Perdió la comunicación con Dios, perdió la justicia original, perdió la autoridad perfecta sobre la creación y peor aún, dejó que la humanidad, o sea, toda su descendencia, fuera una humanidad pecadora. Él prácticamente se condenó a él mismo y condenó a toda su descendencia. Pero viendo esto, que una persona la cual era creación de la mano de Dios, literalmente hablando, que no es algo figurado, sino que literalmente Adán, Dios lo creó con sus manos. Fue una persona que no tenía físicamente un padre y una madre, perdió algo que Dios se le había dado. Y aquí entra una gran necesidad. Se necesita un nuevo Adán. Se necesita un nuevo inicio. Se necesita una nueva era. Se necesita redención, como dice Robert. Y el problema con Adán es que quien lo perdió no fue cualquier persona. No fue una persona más. Fue el primero. Alguien que era puro en ese momento aún. Por ende, allá él estar manchado y su descendencia estar completamente manchada, un descendiente puro de él no podía recuperar lo que ya él había perdido. ¿Y qué pasa? Aquí entra
alguien que debe de poseer las siguientes condiciones. Debe de ser un verdadero hombre para representar a la humanidad completamente, para representar a la humanidad legítimamente. Debe de estar sin pecado para no estar bajo la misma condena. Debe de ser obediente en todo para cumplir perfectamente la justicia de Dios, ya que Adán no la pudo cumplir. Y por último, debe de ser más que un hombre para ofrecer un sacrificio de valor infinito y romper el poder de la muerte. En este último punto en específico, queda más que claro que un descendiente como tal de Adán no podía cumplir con estas características. Esta es la última que yo mencioné, pero me atrevo a decir que es la más importante. Entonces, aquí entra en papel ¿quién? En este momento entra en papel Jesucristo, entra en papel Jesús. ¿Por qué? Si vamos la Biblia en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 20, ¿quién lo busca rápido por favor? Mateo 1:20. Jesús no fue simplemente un reformador, un maestro, un profeta. Jesús es el Hijo eterno de Dios. Por ende, no es cualquier persona. No viene de madre y padre humano. No es heredero del pecado. ¿Quién encontró Mateo ya? Nuestro hermano Vargas. ¿Puedes repetir la última parte? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por ende, al Jesús tener un origen humano, pero 100% divino, ahí entra en juego ya las condiciones que yo le di. ¿Que cuáles eran? Que debía de ser más que hombre y debía de estar sin pecado. Al venir de María, que en su momento fue virgen, o sea, pura, aún no había sido tocado, era apartada, según la tradición judía y hebrea, que es prácticamente lo mismo, pero ok. Entonces, ya él tenía un origen puro, tanto humanamente, y ni mencionar el origen divino, porque si es el Hijo eterno de Dios, si hay algo que él va a hacer es puro y divino. Entonces, Jesús, concebido por el Espíritu Santo y nacido de una mujer, esto le hizo un hombre verdadero para poder reclamar legítimamente lo que el hombre, o sea, Adán perdió, pero también engendrado por el Espíritu Santo para poder tener integridad de no ser pecado a poder reclamar lo que había perdido. A diferencia de Adán, Adán fue creado adulto y sin una madre humana, como dije anteriormente. Pero Jesús fue engendrado en humildad, en humanidad pecaminosa, pero sin mancharse desde la niñez. Jesús duró 30 años dentro de una sociedad podrida, dentro de una sociedad en pecado, pecaminosa, que todo lo que se realizaba era pecado. Pero a pesar de esto, a pesar de que su círculo estaba rodeado de pecado, Jesús no pecó, como ya sabemos. Ahora venimos con el propósito de Jesús, el cual era restaurar y superar lo que Adán perdió. Jesús no vino solamente a predicar, no solamente vino a cumplir algo. Él vino a cumplir, se escucha, pero bueno, él vino a cumplir una misión cósmica. ¿Cómo así? Una misión única que solamente él podía cumplir. Jesús no era una beta, que después de Jesús venía el original, no. Jesús fue el único e inigualable que podía cumplir con este rol que Adán había perdido. Jesús vino a vivir la vida perfecta que Adán no pudo vivir, una vida perfecta en obediencia, a tener la muerte que Adán y usted y yo, o sea, la humanidad, nos merecíamos. ¿Por qué? Por el conducto de la desobediencia y el pecado. Y venía a vencer a la muerte mediante ¿qué? Mediante la resurrección. Al Jesús resucitar, ya conocemos la historia. Al momento de que Jesús resucitó, se rasgó el velo
le quitó la llave a la muerte. Amén. Ya conocemos esa parte. Pero me gustaría que quede muy claro que al momento de Jesús tener una vida perfecta en obediencia, Jesús recuperó exactamente la justicia que Adán perdió, la comunión con Dios que Adán perdió, el acceso a su presencia, la victoria sobre la muerte que Adán introdujo. Adán pecó y perdió en el huerto del Edén, donde estaban las mejores maravillas del mundo, donde estaban los mejores frutos, donde estaban todos. Si el pueblo de Israel, cuando fue a Jericó, encontró las frutas grandes, ya en Jericó, ya va a pasar un reguero de años, imagínense cómo estaban esas frutas en el Edén. Todo puro, todo limpio. Le dejo eso para que reflexione. Si Adán pecó en aquel lugar, desobedeció, ¿usted sabe dónde Jesús obedeció? En el Getsemaní, en muerte de cruz. O sea, que esto nos deja dicho que el lugar en que tú te encuentras no puede depender tu actitud, no puede depender tu condición, no puede depender tu manera de comportarte. Me gustaría ahora entrar, que buscasen, amén, el libro de Romanos 5, capítulo 12. 3 personas que busquen Romanos 5, 12. 3. Romanos 5, 12. Tú vas a tener 12 y 11, 12 y 13. ¿Tú lo encontraste también? Tú vas a tener 14 y 15 y tú vas a tener 16 y 17. José, ¿lo encontraste? 5. Tú vas a tener 5, 18 y 19. Amén. Lo podemos leer en ese orden. Amén. 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 Axel. Amén, José. Amén. Como dice Robert, esta pericopa bíblica es muy fuerte, muy fuerte. Si gusta, los invito a que lo lean, pero que den un pequeño cambio, si un paréntesis, den un pequeño cambio y la lean en una nueva versión, una versión más actualizada. Le invito a que sea, por ejemplo, la Dios Habla Hoy, la NBI o la TLA, para que se le haga más fácil el entendimiento, que el aprendizaje es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, aquí vemos la conexión entre los dos Adanes. Vemos los dos destinos, los dos caminos. La Biblia no presenta a Jesús y Adán como dos simples personas que hoy yo, Ezequiel, no mi padre, Ezequiel hijo, quiso dar una conferencia sobre que Jesús se parecía a Adán. No, la Biblia literalmente pone a Jesús como el postre Adán. Pone a Jesús como el segundo Adán. Aquí donde leímos entre todos, justo ahora,
donde yo leí el inicio, y también en 1 Corintios 15, 41 y 49, pero ya eso es un poco más extenso y lo vamos a dejar para la próxima. Amén. Entonces, Jesús y Adán afectaron significativamente con sus conductas a la humanidad ambos. La diferencia es que a lo mejor uno lo hizo para bien y a lo mejor uno lo hizo para mal. Por ejemplo, Adán, por su desobediencia, su descendencia, y muchos fueron hechos pecadores. A través de la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. ¿Y qué dice la palabra? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, por la obediencia de Jesús, por la obediencia de Cristo, muchos seremos hechos justos. A través de que Jesús obedeció, es que usted y yo hoy tenemos esperanza a que en algún momento, el cual le conocemos, pero confiamos que va a ser, Jesús va a volver como Él prometió y seremos arrebatados juntamente con Él y ascenderemos al cielo. A través de esa obediencia que Él tuvo, es que tenemos la promesa y la garantía de la vida eterna. Cosa que Adán perdió al momento de él desobedecer. Cosa que Adán perdió al momento de él no cumplir con lo que Dios le dijo. Y me llama la atención que prácticamente Dios le dice a Adán, no comas del fruto que está ahí. Una única ordenanza, una única regla, como quien dice, que era lo que él tenía en el huerto. Una única condición que prácticamente, o en teoría, era sencilla. No, digo prácticamente porque el ser humano, al momento de que se le dice, no hagas esto o no comas esto, en su subconsciente se genera cierto interés por lo que le acaban de decir que no coma. Él estaba en el huerto del Edén, donde estaban los mejores frutos, donde estaban las mejores plantas, las mejores vegetales, los mejores todos, millones de frutos, porque si hoy en día hay muchos, allá tienen que haber muchos más. Entonces, Dios le diga que cumpla esta condición, y él no la cumplió, desobedeció. Sin embargo, a Jesús se le asignaron muchos compromisos, muchas profecías que él debía de cumplir, muchas asignaciones de parte de Dios, las cuales, comparadas con las de Adán, eran muchísimo más difíciles. Por ejemplo, para usted, ¿qué le es más difícil? Cuando su mamá le dice, no te comas el salami de la nevera, o que venga y le digan, tú vas a morir en nombre de tu mamá. Para que tu mamá no muera, tú vas a morir. O para que tu amiga no muera, tú vas a morir. O más fácil, o más real. Supongamos que está Juan no está aquí, pero digamos que está Pedro y está Lucas, los cuales no se conocen. Y a Pedro le dicen, tú vas a morir para que Lucas no muera. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Porque literalmente hablando, ¿a cuál de ustedes Jesús conoce? Jesús como persona, la versión humana que él vino aquí. No nos conoció a ninguno como persona, pero nos conoce en su divinidad. Esa es la gran dificultad de la tarea que se le asignó a Jesús. Y la dificultad de su asignación no dependió de su acción. A pesar de que era muy difícil, Jesús obedeció con lo que se le mandó. Jesús cumplió con su misión y cumplió con su deber. Otra cosa es que Adán, al momento de él desobedecer, dice la Biblia que ciertamente morirás. Este es un tema muy debatido en el área de la teología. La principal debate o cuestionante es de que si cuando Dios le dijo que morirá, estaba hablando de la muerte espiritual que él tuvo en ese momento, o de que si literalmente no iba a morir. ¿Cómo así? Que si literalmente el ser humano iba a ser prácticamente inmortal, porque una persona que no conoce la muerte es inmortal, o se estaba refiriendo simplemente a una muerte espiritual. Pero no vamos a entrar en ese tema porque ese tema es un poquito muy delicado. Así que Adán introdujo la muerte, pero Jesús, ¿qué trajo consigo? Trajo la vida eterna, trajo la promesa de que iremos con Él. Adán, al momento de pecar, rompe la comunicación con Dios, rompe la conexión entre el hombre y Adán. Según las dispensaciones de la Biblia, vemos que Dios trataba con el pueblo de distintas formas. Vimos que una forma
en la que Dios trataba con el pueblo como el Dios todopoderoso, que se presenta en el monte con rayos, estruendos y terremotos. Vemos que Dios se presenta más adelante hacia el pueblo a través de los jueces. Vemos que Dios se presenta al pueblo a través de los profetas. Y después vemos que Dios se presenta a través de Jesús. Pero ¿qué pasa? Según dice mi Biblia, como dice Puntiel y Robert, mi Biblia, no sé la suya, dice la Biblia que Adán hablaba literalmente con Dios. ¿Cómo así? Que Adán y Dios venían y decían: Dios le bendiga, pura, ¿cómo usted se encuentra? Así mismo hablaban Dios y Adán. No necesitaban un intermediario, no necesitaban una persona que lo conectara. Y al hacer eso, él pierde, al desobedecer, pierde esa habilidad, pierde esa conexión, pierde esa comunicación. ¿Pero qué sucede hoy en día? Después de Jesús venir, Dios a usted le puede hablar. Le habla según su entendimiento, es cierto, pero le habla a usted. Hay personas que se les revela en sueños, hay personas que se les revela en revelaciones, a otras en visiones, a otros que literalmente escuchan una voz audible y la categorizan como la voz de Dios. Pero eso se recupera al momento de Jesús venir y morir por usted y por mí. Adán perdió esto, pero Jesús lo recuperó. Y por último me gustaría tratar que Adán subordinó a toda la creación, subordinó a toda su descendencia, condenó todos sus hijos, usted, yo, él, ella, y así sucesivamente, a la corrupción, a la condenación, al pecado. ¿Pero qué vino Jesús a prometer? Una nueva creación gloriosa. Vino a prometer vida, vino a prometer esperanza. Amén. Y me gustaría así entrar al penúltimo punto. Es que Jesús y Adán son presentados ambos como cabezas federales, como puntos de referencia, como puntos de guía. Fíjese que en el Antiguo Testamento, cuando eso lo vemos en el Éxodo, cuando Moisés y esas personas se referían, decían: Dios de Adán, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, Dios todopoderoso. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo lo categorizan ya? Vamos, hermano, ayúdenme. Como el Padre, a través de Jesús. Amén. Todos los hombres están en Adán por naturaleza. Todos nosotros pertenecemos a la descendencia de Adán por naturaleza. Estamos condenados a lo que Adán nos condenó por naturaleza, por el simple hecho de nacer. Pero todos somos redimidos en Cristo, pero somos redimidos a través de la fe. Por la fe somos redimidos en Cristo. Amén. El pecado que Adán es imputado a sus descendientes. ¿Cómo así? El pecado que Adán cometió se nos es puesto a todo en automático, no porque usted quiera o no porque usted no quiera. Al usted nacer ya usted es heredero de pecado. Pero la justicia de Cristo es impuesta a quienes creen. Repito lo que dije anteriormente, por la fe. Y por último, el destino eterno. En Adán todos estamos condenados a morir, pero en Cristo todos estamos sujetos a ser vivificados. Todos estamos destinados a tener vida. Y para concluir, me gustaría que sepamos que Adán y Jesús son dos figuras que marcan la historia de la humanidad completamente. Marcan la historia tanto del cristiano como del no cristiano. Porque una cosa es lo que usted confesa y otra cosa es lo que es. Amén. Adán nos dejó una herencia de pecado, separación y muerte. Mas Jesús nos ofrece una nueva herencia, que a mi parecer es mucho mejor, la cual es herencia de justicia, de reconciliación y de vida eterna. Usted puede ver el paralelismo. Uno ofrece algo y el otro ofrece todo lo contrario. Adán nos trajo la muerte, pero Jesús nos trae la vida. El cristianismo no es una forma moral, sino una creación de Cristo. Y me gustaría culminar con esta frase que dice: el primer Adán nos hundió en la muerte, mas el segundo Adán nos eleva a la gloria. Dios le bendiga y Dios le guarde. El pastor por aquí.